Buenos días, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. Este día, jueves 25 de febrero del 2021, vamos a iniciar rapidito y con constancia, porque obviamente nuestros amigos de Punto Noticias se pasaron unos minutitos, pero les pedimos disculpas a nuestros oyentes. Gracias por seguirnos en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. En el mundo entero también gracias a quienes están con nosotros en www.pichinchacomunicaciones.com.es. En nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, como siempre, ya saben que tenemos además preguntas para ustedes. Me acompaña, como siempre, ya le escucharon en la finalización de Punto Noticias al señor Andrés Durán. Buenos días, Andresito. Ya estás bailando en la Ciudad de la Furia. Estoy en la Ciudad de la Furia porque quería dedicársela a dos queridas amigas a las que quiero muchísimo, compañeras, incluso hasta de militancia, Rocío Cereijo, Mica Huarte. Te mando un abrazo, les mando un abrazo y un beso fuerte desde la mitad del mundo a mi segunda patria, amigas queridas. Espero que les sea muy leve este día, que lo disfruten y por supuesto aprovecho también para saludar a nuestros queridos amigos oyentes que hoy nos sintonizan por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, la Ciudad de la Furia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Disfruten de esta pieza musical que también es dedicada a todas esas personas que gustan, que tienen un paladar, que les gusta, les encanta la buena música. El rock latinoamericano. El rock latinoamericano, ahí está. Sobre todo la voz de Gustavo Cerati. Pero vamos entonces ya a analizar lo que tenemos para el día de hoy, señoras y señores. Hoy un tema muy importante y lo vamos a tratar desde nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Queremos que se queden con nosotros y nos cuenten también qué es lo que opinan también a través de nuestras redes sociales en Twitter de Pichincha Comunicaciones. Nos vamos con nuestro pajarito azul. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces acá a tu programa Nada Más Que Tuyo y Solamente Tuyo. 7F Ecuador por más democracia en este momento. Si estás en tu casa, estás de camino al trabajo, si estás en tus estudios, échale volumen, ¿sí? Porque hoy te vamos a dar información de primera y qué mejor que con investigadores, qué mejor con evidencia empírica, qué mejor que con todos los datos y cifras que necesitas para generar conclusiones en torno a esta situación que vivimos los ecuatorianos, que tiene que ver con la temática, póngale cuidado Carlita Coronel, queridos oyentes, la crisis de seguridad y el crimen organizado en Ecuador. ¿Con qué lo comemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿O se queda simplemente en la espectacularización de los hechos que lamentablemente vivimos hace 2 días atrás? Vamos a analizar entonces, para iniciar nuestro segmento ¿Qué dice Larry?, un tuit del portal Ruta Crítica, porque queríamos comentar que justamente se lanza un intento privatizador, un código al Código Orgánico Monetario Financiero sobre la, yo diría privatización, pero le quieren poner ahí adornándole, diciéndole blindar el Banco Central, lo que ahora envía obviamente el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Tiene el apoyo de uno de los candidatos a la segunda vuelta, el señor Guillermo Lasso, para privatizar el Banco Central. Pero escuchemos lo que dijo justamente el candidato. Veamos. Entonces hay que respetar un orden, ¿no? Y para eso necesitas un Banco Central independiente. Y lo que yo voy a hacer es que me comprometo por escritura pública el primer día de mi gobierno a respetar la autonomía del Banco Central, nombrando a una persona con carácter, ¿no? Con carácter. Un poquito más fuerte aún que la propia Lourdes Estiván. Y claro, hasta que luego reformemos el Código Orgánico Financiero y por ley consagremos la autonomía del Banco Central. Mire usted, mientras igual Carla, me gustaría precisar algo. La Carlita no comentó esto que es súper importante, que en medio de esta situación que vivíamos en el sistema penitenciario, en medio de esta situación y este contexto caótico, sanguinario, en esta barbarie, esta masacre que vivimos en el sector penitenciario, se intentaba introducir, o mejor dicho, se introdujo nuevamente el proyecto de ley de fortalecimiento de la dolarización.
exactamente a las 17 horas con 45 minutos. Cuando estaba en plena masacre de las cárceles en el Ecuador, no había un pronunciamiento todavía de las autoridades, especialmente el presidente de la República, que en esos casos, en un caso así de tanta emergencia, se esperaría que salga el primer mandatario, obviamente, como se dice, a poner orden, ¿no? Pregunto. Sin embargo, no existía y se manda este proyecto de ley. Pregunto, ¿esto es una casualidad? ¿Estaba predeterminadamente pensado, orquestado, dibujado, trazado? ¿Por qué se utilizó esto en medio de una situación caótica en el sistema penitenciario? ¿Por qué siempre se intenta introducir medidas, reformas económicas, paquetazos, cuando la gente está completamente concentrada o la opinión pública está completamente concentrada en otro tipo de hecho? Como dice el doctor Acosta, pendientes de las cortinas de humo. Parece ser una cortina de humo. Ya no es doctor el doctor Acosta. Ya no es doctor. Ahora es del banderillero Acosta. el que pone la estocada, dice. Es el que pone Pero la estocada no hablemos de final. términos taurinos, por favor. No hablemos de términos taurinos. Tranquilízate. No. Nada de taurinismo en mi programa, por favor. Tranquilízate. Por favor. Nada de eso. Pero vamos a seguir analizando justamente lo que decía Andrés Durán. Y queríamos comentarles del Twitter oficial del primer mandatario Tenemos primer mandatario, Carla. Recién el día de ayer, bueno, así está puesto el nombre. El día de ayer salió ahí una rueda de prensa y dice, el Twitter lo vemos en estos momentos en pantalla, el martes 23 de febrero fue un día trágico para el país. En 4 cárceles simultáneas y orquestadamente se desató una ola de violencia jamás registrada en Ecuador. Esto no es coincidencia, es consecuencia. Y nosotros decíamos consecuencia de qué. Vamos a ver un video, justamente un extracto de lo que dijo ayer el señor Lenín Moreno sobre la situación de las cárceles en el país y regresamos a analizar. Veamos. En este contexto de caos actuaron los instigadores, ejecutores y cómplices de la barbarie de ayer. Precisamente en un momento en el que vivimos los efectos de una pandemia mortal y atravesamos una crisis económica y además estamos en un proceso electoral. Vaya coincidencias. Lo de ayer no es casual, fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No es casual. No es casual que se haya provocado de esta forma el crecimiento del tráfico de drogas. Tampoco es casual que esto suceda después de las decenas de laboratorios de cocaína que hemos desmontado en Manabí. Ni es coincidencia tampoco que esta sea la respuesta a la incautación de 128 toneladas de droga en el 2020, una cifra récord en la historia del país. Tampoco es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador. Es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país. Lo de ayer no es coincidencia, es consecuencia. Realmente a ver, vamos a analizar justamente hoy en Punto Noticias de la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, comentaba claramente y decía, cuando fue desmantelada la base de Manta, primero, el señor Lenín Moreno era vicepresidente, y segundo, durante todos estos, son 12 años, ya 12 años han existido otros cambios en la seguridad y en el sistema carcelario. Bajaron muchísimo los índices de mortalidad, los índices de criminalística, obviamente dentro de las cárceles y en el tratamiento de las cárceles, para volver a subir en estos últimos años. Entonces, ¿dónde está la concordancia entre la base de Manta o es simplemente echarle la culpa? Porque siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más que asumir sus propias responsabilidades, digo yo, Andrés. A ver, algunas precisiones. Ecuador es un país en el que se puede decir cualquier cosa. Se puede utilizar el adjetivo, confundirlo con el verbo y viceversa, hablar de sustantivos y decir que es un verbo. Ya estás a lo Arjona, tú. Sí, es que es así, Carlita, es así. Más o menos como decir que
lo que pasó es responsabilidad inmediata del gobierno anterior. Eso es una mentira, es una falacia, y hay datos que pueden desmentir y desmontar esto. Pilas con esto, Carla, para que después no pululemos con comentarios que están fuera de lugar, ¿sí? El caso del país equinoccial del Ecuador es bastante aleccionador. Dentro del progresismo en las políticas de seguridad ciudadana en América Latina, en 2010 llega a tener una tasa de 17.6 homicidios, que era creciente desde el 2000 hasta el 2010. 17.6 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿sí? Esto es alto, es de consideración y es importante mencionarlo. Pero, a partir del año 2010, esta tendencia logra invertirse, llegando a tener una tasa de 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿sí? De 17.6 entre 2000 y 2010, bajamos a 5.8 en 2017. Cifras oficiales, no me estoy inventando. Cifras oficiales. Cuando deja el gobierno el señor Correa, esto es, hace 3 años, en 2017, ¿sí? En los 8 años, desde 2010 hasta 2017, se logra una reducción del 60% de la tasa de homicidios. 67% para ser precisos, perdón. 67% en la tasa de homicidios. ¿Sí lo ven? ¿Lo ves? Yo creo que está clarísimo esto. Entonces, tratar de culpar al gobierno anterior y decir que por responsabilidad del gobierno anterior o porque se retiró la base de Manta es un tema que raya en la anomalía, no solo discursiva, sino en la incapacidad que tienen las autoridades y el gobierno y el presidente de la República en hacer realmente un análisis de lo que está viviendo hoy por hoy el país. Pero hay más datos que son muy interesantes. Por ejemplo, en Ecuador, en el año 2008, ¿sí? En el 2008, en pleno retiro de la base de Manta, la tasa de homicidios se ubicaba en el 18.0% por cada 100.000 habitantes. 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Durante toda la gestión de la base de Manta, según las cifras oficiales, ¿sí? Estas son estadísticas de homicidios internacionales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. No nos estamos inventando, que incluso está en el paper del doctor Fernando Carrión, ¿sí? Entre el 2000 y 2008, donde tuvo competencia y fungió la base militar de Manta, estadounidense en Manta, los homicidios oscilaron entre el 14.5 en 2000, 12.9 2001, 14.6 2002, 14.7 2003, 17.7 2004, 15.4 2005, 17.1 2006. A partir del retiro de la base de Manta, empieza una caída. Y una caída bastante interesante, una curva bastante importante, a tal punto que llega a ubicarse entre los años 2003 y 2014, entre el 11, el 8, el 6.5, 5.9 en 2006, 5.8 en 2017 y 5.7 en 2018. Son datos del Banco Mundial también, Andrés, que se recoge y dice que la tasa de homicidios en Ecuador se redujo drásticamente en el gobierno de Rafael Correa entre el 2007 y el 2017, según datos del Banco Mundial. Solo llegan estos datos hasta el 2018, es decir, esta reducción drástica de los homicidios. Luego, obviamente, existe un incremento nuevamente cuando sabemos que Moreno llega al poder. Carlos Morales hace un comentario en nuestra red social, dice: no pueden negar que en los últimos 14 años el narcotráfico se apoderó del país. A ver, mi querido hermano, mi querido Carlos, ¿de dónde sacas esa información? Yo quiero saber, están abiertas las puertas para que ustedes comenten, queridos amigos oyentes, pero ¿de dónde sacan esa información? Citen por lo menos la fuente, hasta para nosotros hacer un ejercicio de cotejamiento y contraste de los datos que ustedes están intentando explicar o proponer dentro de este programa. Raya en lo absurdo, sí, raya en lo absurdo, pero vamos a tener al doctor Fernando Carrión, quien nos va a explicar. Sin más preámbulos, sigamos avanzando, Carlita, porque tenemos también
Avancemos entonces, Andrés. Tenemos algunos comentarios de Así otras es. autoridades y Justamente actores políticos. el día de ayer, el exministro del Interior, José Serrano, estuvo también aquí en Punto Noticias dando declaraciones y hablaba sobre datos muy importantes. Lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, no sé si podemos ponerlo ya, mi estimado Cris Maila, que nos atiende y nos apoya con los insumos audiovisuales. Y él decía el día de ayer aquí en Punto Noticias, desde hace 15 días se conocía que se iban a dar amotinamientos. Fiscalía debería verificar si hay dolo. Lo dijo José Serrano ayer aquí en Punto Noticias también. Esto también es sumamente preocupante, Andrés, porque quiere decir que hay autoridades que deberían dar respuesta y que tienen muchísima responsabilidad en estas muertes. ¿Dónde está el trabajo del CIES, el Centro Así Estratégico de Inteligencia del Estado? Para eso había el Ministerio del Interior. ¿Dónde Estaba está el Ministerio trabajo de del Justicia. Ministerio del Interior? ¿Dónde está el Que ya no trabajo hay. de la SIC? ¿Dónde está el trabajo de algunos entes que manejan la inteligencia, la información privilegiada y la seguridad interna del Estado? Así es. Pregunto, no sé, ustedes dirán, ¿le convenía al gobierno que esto suceda para desviar la atención? Cortina de humo. Operación de sedición. Justamente. Fíjense ustedes en el falso positivo que se orquestó en la frontera norte con la muerte de los periodistas de Diario El Comercio. Lo puedo decir en primera persona porque fui uno de los periodistas que investigó el caso a profundidad. Fíjense en el rol que cumplió este griego de apellido impronunciable, lo voy a buscar ahora, pero impronunciable, me voy a complicar en adicción de gana, pero es de apellido impronunciable, que incluso estuvo detrás de la explosión de las Torres Gemelas. ¿Sí? A ese nivel, cuando sucedió lo de Mataje, le llamaron, mire señor tal cual, es topóculos ni sé cuánto, véngase acá al Ecuador porque le necesitamos en la frontera norte, en Mataje, para que explique por qué a la 1:30 de la mañana se genera la explosión de una bomba en el fuerte policial de San Lorenzo a la 1:30 de la mañana y no hay un solo muerto. ¿Sí? Son preguntas que están ahí, que sería buenísimo que algún momento las autoridades las puedan responder. Es realmente preocupante, Andrés, porque al parecer detrás de esto no simplemente existen estas riñas entre las bandas internas y mucho menos, sino hay muchísimo más detrás de todo lo que está sucediendo en las cárceles y que sigue sucediendo el día de hoy todavía. No hay un arreglo, no hay todavía las autoridades que puedan poner orden dentro de las cárceles. Todavía existe el día de hoy en la mañana, existieron otros reos que han sido encontrados muertos dentro de sus pabellones y eso sigue siendo lamentable. Y es horroroso también, Andrés, ver el trato que están dando algunos medios de comunicación a estas noticias. Es doloroso, es ¿Por qué crees que es doloroso, complicado. Carla? A ver, yo quiero que tú nos ayudes con una reflexión del por qué es doloroso esto. ¿Cuál crees Andrés, que es el tratamiento que le están dando los medios de comunicación a esta situación que estamos viviendo? Andresito, justamente ante esto queríamos poner algunos titulares de la Me prensa. me cinturió. De la prensa, me pero cinturió. no les cintureo, sino que... Sí, me parece- cintureaste. Me parece que hay algunos que tratan a las personas privadas de la libertad como que no fuesen seres humanos. Estas personas tienen familia, tienen hijos. Realmente es una masacre y es una catástrofe social. No es algo que está pasando ahí adentro con los delincuentes, como por ahí decía alguien en Twitter, que decía preferible hay que contar a los delincuentes en el cementerio y no en las cárceles. Esto nos está diciendo que somos un Estado fallido, que somos una sociedad fallida, porque el hecho de tener tantos reos, el hecho de tener tantos presos en un solo lugar, que no hayan podido acceder a rehabilitación social adecuada como debería ser, quiere decir que estamos fallando. Estamos fallando absolutamente todos. Esos reos que ustedes vieron lamentablemente en esos videos horrorosos esta semana, en algún momento fueron niños, en algún momento fueron adolescentes que no tuvieron otras oportunidades. Entonces estamos fallando también. Yo agregaría algo más. Sí, efectivamente, tenemos una sociedad excluyente que expulsa a la sociedad, pero sobre todo a partir de esa expulsión y esa exclusión de la sociedad, hay una estructura de pensamiento, de provista, de contenido, que permite de alguna forma explicar o interpretar lo que está sucediendo. Ustedes miran en su pantalla en este momento, ¿sí? Lo pueden ver en pantalla en este momento, y se van a dar cuenta que hay una característica dentro de los titulares. Póngamelo, Cris, por favor.
Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Estamos ya con las fotografías, me parece, sino que nosotros tenemos estamos Sí, con las fotografías. estamos ¿Quiénes con nos las fotografías. ¿Quién nos siguen en redes sociales, especialmente en YouTube? Y una de ellas es el titular así enorme y dice, brutal carnicería, unos Ya. 60 reos fallecidos. ¿Esto en 4 explica lo casos. que está sucediendo en las cárceles? No. Esto lo que hace es una construcción, una especie de fetichismo de la violencia, ¿sí? Una banalización de la violencia. No explica una cadena de sucesos. Lo que hace es transitar hacia un resultado. Y con el resultado nosotros no podemos hacer un proceso de análisis sesudo, coherente, consecuente con la violencia que se está viviendo hoy por hoy en las calles, ¿sí? No, los medios de comunicación acostumbran a adjetivar la violencia, a calificarla de sanguinaria, de carnicería, de vándalos que se matan, de dos bandas que se disputan el poder, pero eso no explica, mis queridos amigos, lo que vivimos hoy por hoy en la violencia. La violencia parte desde el mismo hecho de que en la frontera norte hay gente que tiene una disyuntiva, o salir a pescar y ganar $200 mensuales, o ver la posibilidad si se unen a cárteles o redes de narcotráfico o crimen organizado que le garantiza un salario de $2,000, $3,000 mensuales. Para subsistir 7, 8, 9, 10 personas del grupo familiar. Esa es la disyuntiva que hoy enfrentan nuestros hermanos en la frontera norte. Y sobre todo porque el Estado es aparente. Hay márgenes del Estado donde operan estas organizaciones narcodelictivas y que han sustituido a la capacidad estatal. Exactamente. ¿Sí? Ahí está el Estado fallido que no puede además simplemente mantener en un estado de vida, de una calidad de vida para sus ciudadanos que tienen que tener este tipo de salidas para poder subsistir. Tenemos otras fotografías de algunos diarios locales. Masacre tras las rejas, masacre anticipada. Este tipo de titulares lo único que hacen es apoyar o fomentar el amarillismo, fomentar además, no sé, esa idea de simplemente ver la masacre como lo que fue, como ese momento aislado dentro de la penitenciaría, porque como son delincuentes, entonces eso es lo que hacen prácticamente. Pero como dice Andrés, no vemos qué pasa detrás, qué está sucediendo, quién está orquestando todo esto, qué está pasando detrás del sistema carcelario, del sistema de seguridad, de la crisis institucional que está viviendo también el Estado ecuatoriano al desmantelar las entidades públicas, a desmantelar los ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la misma Policía Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el sistema carcelario en sí, que antes era manejado por el Ministerio de Justicia? Entonces, yo creo que es importante que analicemos de ese punto también. Mira el titular de Diario La Hora, me parece que este es en la provincia de Loja, sí. Masacre anticipada. ¿Por qué masacre anticipada? ¿Estaba previsto que esto iba a suceder? Quizá estamos aproximándonos a calificar los hechos, porque sabemos que son personas detenidas y por ende, estas personas que están privadas de la libertad no guardan los comportamientos adecuados y sabemos que en algún momento se van a terminar matando. Digo, porque el titular así tan abierto da la posibilidad de abrir las formas de interpretar. Ese es el problema que tenemos hoy por hoy con los medios de comunicación, con la prensa y con un fenómeno, un problema social que no deja de ser manipulado, ser tergiversado, ser fetichizado. Ese es el inconveniente que hoy estamos enfrentando y por ende no entendemos cuáles son los alcances. Primero, yo creo que hay un elemento muy importante que hay que mencionarlo, el retiro de los presupuestos o la reducción presupuestaria para fortalecer el sistema penitenciario. Cambiaron el sistema penitenciario por algo punitivo y no de rehabilitación social. Y son elementos que están dentro voy a citar textualmente, son elementos que están dentro del paper del doctor Carrión, a quien estamos esperando que se conecte ya para poder Justamente, charlar. hasta que se conecte el doctor Carrión, tenemos una llamada telefónica de nuestra ciudadanía que se comunica al 3240-040. El señor Vinicio Proaño está con nosotros. Bienvenido. El teléfono suena. Muy buen día, ¿cómo está, querido oyente?
Tenemos contacto ya con Vinicio Proaño. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Acá, remándola, Buenos días. dándola, tratando de llevarles Así está información bien, para así que está usted bien, saque caballeros, conclusiones. honradamente hacen todas las cosas ustedes. Verá, yo quería opinar sobre la base de Manta, que todos los derechosos que dicen que la base de Manta, que ¿sabe lo que era la base de Manta? El cabaret de los americanos. ¿Por qué no gritan, chillan y todo de las 3 embarcaciones ecuatorianas que les viraron, ¿no? Con todo el personal y todo, diciendo que traía droga. Eso no dice nada. La base de Manta servía para espiar a Venezuela, para ver cómo estaba organizado y todo. El desorden más grande que hubo la base de Manta en Manta. Perfecto. Porque hicieron los americanos lo que les dio la gana. Perfecto. Así es que el que saca la cara por la base de Manta es un derechoso, acostumbrado a molestar a la gente y más que todo, irse con el señor Correa. El Don señor Vinicio, Correa no tiene nada que ver en estas cosas. Don Vinicio, Pero le agradecemos siempre, vea, muchísimo que por su hace 15 apreciación. días hablaron el ministro y todas esas cosas diciendo que va a haber un levantamiento. ¿Y qué hicieron? Nada. Don Muchísimas Vinicio, le gracias, agradecemos don Vinicio. muchísimo por su apreciación. Lamentablemente estamos con el tiempo y el doctor cortito. Fernando Carrión nos ha hecho sufrir un poquito, pero ya está con nosotros. Ha estado enganchado Nos ha hecho en un sufrir escrito, como dice. Liga de Quito nos ha hecho sufrir, doctor. Por favor, por favor. Ya está con nosotros el doctor Fernando Carrión, erudito en el ámbito que hoy vamos a trabajar, vamos a intentar de interpretar, vamos a hacer un esfuerzo enorme. Creo que no se está posicionando como se debe este problema y esta crisis de seguridad y crimen organizado en el Ecuador. Así que sin más preámbulos, doctor, ¿cómo califica los hechos que vivimos hace 2 días en el sistema penitenciario del Ecuador? Bienvenido, buen día. Andrés Durán y Carla Coronel les saludan. Está con el micrófono apagado, Fernando. Sigue apagado. Le ha estado moneando a la compu, en eso ha estado, creo, don Fernando. Nos escucha bien porque No. se está riendo, pero no tenemos No tenemos su- audio. Su audio. Ahí sí, perdón. entendimos. Doblemente perdón. Nos ha hecho Doblemente sufrir como a la perdón. liga, doctor. Bueno. Por favor. Ese es el fútbol, es la historia del fútbol. Pero bueno, a ver, vamos. Sí, yo creo que estamos viviendo un problema estructural muy complejo en el tema de las cárceles. El sistema penal está constituido principalmente por 3 pilares. Uno que es la policía, otro que es la justicia y en tercer lugar las cárceles. ¿Qué es lo que ocurre con las cárceles? Tenemos alrededor de 42.000 presos, personas privadas de la libertad, con un nivel de hacinamiento cercano al 40%. La composición de las personas privadas de la libertad es muy diversa, pero en este último tiempo se ha ido configurando alrededor principalmente de lo que denominan el crimen organizado. Esto es bandas criminales, mafias, carteles, el nombre que se les quiera poner. Pero ¿qué es lo que ocurre en estos días? Cuestión que a mí me ha llamado poderosamente la atención. 4 cárceles, 3 provincias, en un hecho absolutamente simultáneo, tienen Sincrónico, ¿no? este amotinamiento que en principio produce 81 muertos. Y son muertos que se producen con un nivel de saña y violencia que no hemos estado acostumbrados. Esta situación de producirse de forma simultánea en 4 recintos carcelarios y en 3 provincias distintas implica sin la menor duda un nivel de organización impresionante. Y no solo eso, sino que tienen los niveles de comunicación muy claros, muy claramente establecidos, porque la simultaneidad en espacios distintos solo se puede hacer con comunicación. Ayer vimos, por ejemplo, 2 reuniones, yo diría, 2 manifestaciones políticas en recintos carcelarios con una población de más de 100 personas, donde los celulares de alta precisión servían para difundir lo que estaba ocurriendo ahí y difundir las proclamas que allí ocurrían. Había no solo esta cantidad de personas, sino que había mesas, había
micrófonos, es decir, había toda una infraestructura que yo no entiendo cómo puede ocurrir. A una persona privada de libertad hace aproximadamente un par de meses, simplemente por bailar una canción con 2 personas privadas de la libertad en la cárcel 4, se les dio una sanción impresionante. No tiene nada que ver eso con lo que vimos el día de ayer. En otras palabras, creo que estamos frente a una presencia muy fuerte de la organización interna y externa y con una muy baja presencia de política pública en ese ámbito. Fernando, entonces es importante recalcar que no solamente como dicen por ahí, ese hecho aislado de las cárceles de lo que está sucediendo. Es un tratamiento mucho más profundo, justo lo que decíamos anteriormente, de la institucionalidad del Estado, de la falta de control que puede tener el Estado en este tipo de situaciones. Hasta el día de hoy, en estos momentos todavía seguimos teniendo imágenes de las cárceles, hay muertos del día de hoy, y el Estado sigue echándole la culpa al pasado, sigue echándole la culpa a lo que sucedió hace más de 12 años. ¿Cómo podemos ver también este análisis, Fernando? A ver, yo creo que aquí hay tres cuestiones que me parece que son claves. Una primera, el Ecuador tenía un Ministerio de Justicia que se encargaba de las cárceles. Ese Ministerio de Justicia desapareció. ¿Qué pasó con eso? Se creó lo que han denominado el Ministerio de Gobierno, donde se concentraron 3 funciones. La que tenía el Ministerio de Interior, que también desapareció, que es básicamente la policía, el Ministerio de Justicia, también, que era las cárceles, y el Ministerio de la Política, que se dedicaba precisamente a la política. Esas 3 funciones se concentraron en una sola, lo que denominan el Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió hace poco tiempo con la ministra María Paula Romo? Tenía un peso mucho más importante la política que la seguridad. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Como pusieron un policía y el policía no tiene las destrezas, la experiencia, el conocimiento de la política, este rato el régimen no tiene política. Entonces, ese es un gran problema. Uno segundo, el Ministerio de Justicia tenía un financiamiento, un presupuesto de alrededor de 150 millones de dólares. Hoy día el presupuesto es de 91 millones de dólares. Es decir, hubo una contracción de casi 60 millones de dólares, lo cual muestra efectivamente eso. Y una tercera situación es que desde el 2018 por acá hemos tenido prácticamente cada año una declaración de emergencia de las cárceles que no han dado en absoluto resultado, porque ahora se quiso nuevamente un estado de emergencia, pero ya constitucionalmente eso no era factible. Por eso es que la Corte Constitucional les negó esa posibilidad. Porque cada que hay un problema de cualquier tipo en el país, se recurre a las Fuerzas Armadas, se recurre a la policía. Pero eso ya no es posible. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, las otras 2 declaraciones de emergencia no produjeron los resultados esperados, el marco institucional se debilitó y el presupuesto se redujo notablemente. Las consecuencias que tenemos están a la vista. Fernando, ¿cómo interpretar los hechos? Porque el gobierno se desmarca de una especie de responsabilidad y adjudica la responsabilidad al gobierno anterior, pero también a estas organizaciones delictivas que operan en el sistema penitenciario. Tenemos algunos datos y una revisión hemerográfica sucinta que hemos realizado para que usted nos ayude generando esas conclusiones. Hay un jefe de Servicio de Protección Presidencial, miembro de la escolta presidencial, que fue detenido por vínculos con el narcotráfico. Está el caso del señor Telmo Castro, ex capitán del ejército que cumplía condena por narcotráfico, que después posteriormente fue asesinado a las 10 de la mañana del martes 3 de diciembre de 2019. En la cárcel. El 19 de diciembre de 2018, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, presentó un informe ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea en la que se asegura que 6 militares enfrentan un juicio por narcotráfico. El Consejo de la Judicatura abrió expedientes en contra de 4 jueces, 2 de Sucumbíos y 2 de Guayas, que a pesar de la información reservada, se presume que tienen vínculos y conexiones con el Chapo Guzmán. El 27 de marzo de 2018 asesinan a Gavis Moreno de León, director del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Guayaquil, supuestamente porque había reconocido la falta de 6,000 guías penitenciarias.
Y también el último, para ponerle la cereza al pastel, dentro de la operación Juego de Haces se detuvo a 6 ex marinos y se vinculó a 3 marinos por el decomiso de 803 kilos de cocaína en una finca de la parroquia Cerecita de Guayas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo está operando el crimen organizado en el Ecuador y cuáles son sus tentáculos para que de alguna forma estén al margen del Estado y al margen de la ley también? A ver, uno tendría que partir señalando que el Ecuador es un país que está localizado estratégicamente en toda la lógica del narcotráfico, porque está entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo. El caso de Colombia y el caso de Perú. Esta ubicación estratégica hace que el Ecuador se involucre, no en el cultivo, porque aquí prácticamente no se cultiva, pero básicamente desde el Plan Colombia, que apareció en el año 99 del siglo pasado y con más fuerza en el periodo del presidente Uribe en el 2002, el Ecuador se vio involucrado también en el procesamiento, es decir, en la producción de cocaína. Pero no solo eso, sino que la dolarización que ocurrió en el cambio de siglo al Ecuador le convierte en un país favorable, por ejemplo, para el lavado. Entonces, el Ecuador ya no solo es un país de tránsito, no es solo un país de bodeaje, sino que también es un país de lavado. Y eso hay cifras que lo muestran. Una segunda cosa, esto que decía, el país ya es un país productor. Pero ¿qué es lo que ocurre? El rato que se plantea la política antinarcóticos, lo que se hace es seguir la lógica de la guerra al narcotráfico, que es una política que no es producida autónomamente en el país, sino que viene desde fuera. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es trabajar principalmente el comercio exterior del Ecuador en términos de narcóticos, y no todo el comercio exterior, porque no se trabaja prácticamente la cuenca del Amazonas, de la Amazonía, que por ahí se va hacia el Brasil, a Europa y Oceanía, sino que se trabaja principalmente la cuenca del Pacífico, que se va hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Entonces, un primer error es trabajar exclusivamente en mercado externo. Un segundo error es trabajar dentro de esa lógica una sola línea de flujos. Un tercer error es descuidar totalmente el mercado interno. Se supone que en el Ecuador se consume alrededor del 18% de lo que pasa por acá. Esto es un poco más de 100 toneladas, que es una cantidad muy grande, y que está produciendo justamente esta gran articulación de los carteles, mafias, grupos, bandas, como quieran llamarse, del exterior con el interior. Eso está fortaleciendo de alguna manera la presencia de estas organizaciones. Nosotros hemos detectado la presencia de no menos de 17 carteles que estarían operando en el Ecuador, de origen colombiano, de origen mexicano, de origen italiano, de origen, qué sé yo, israelí, ruso, etcétera. Y eso es producto de esta ubicación. ¿Qué es lo que creo que se debería hacer en este caso? Pensar mucho más en el mercado interno. Y una cosa adicional que habría que hacer en el caso del mercado interno, es decir, del consumo, es entrar en la lógica que ya se está generalizando a nivel mundial y principalmente, yo diría, en los Estados Unidos, que es ver al consumidor no como delincuente, no como criminal, sino verle como una persona que tiene problemas. Por eso el enfoque debería ser menos criminal y más de salud pública. Y la segunda cosa es entrar en la discusión de lo que significa la legalización o la despenalización del consumo. En las últimas elecciones de los Estados Unidos, y pongo el ejemplo de los Estados Unidos porque nosotros tenemos como uno de los referentes más importantes para muchas de las cosas que nosotros tenemos a los Estados Unidos, y los Estados Unidos este rato tiene ya 25 de los 50 estados, es decir, la mitad de los estados que han reconocido legalmente el consumo, en unos casos recreativos y en otros casos curativos. Sí. Pero tenemos Canadá,
que ya legalizó en todo el país. Tenemos Uruguay también. Y aquí hay algunos ejemplos europeos, el caso de Holanda, el caso de Portugal, que tienen políticas muy interesantes, que incluso con estas políticas han reducido sustancialmente la presencia de personas privadas de la libertad en los recintos carcelarios que ellos tienen. Doctor. Incluso están ofreciendo las cárceles en arriendo a los países próximos porque ya no tienen esa cantidad de personas que deberían estar reducidas. Y a eso deberíamos llegar realmente, Doctor, a no tener presos. Quiero consultarle sobre lo siguiente. ¿Qué pasa con este acuerdo en materia de seguridad con los Estados Unidos? Porque el presidente Moreno ha calificado que esto ha sucedido porque dejamos de tener la base norteamericana en Manta. ¿Qué pasa con ese acuerdo suscrito en el año 2018 en materia de seguridad con Estados Unidos? ¿Esto ha permitido el combate al crimen organizado y al narcotráfico o simplemente ha sido una operación de sedición, un falso positivo, una cortina de humo? ¿Cómo explicar esta situación? A ver, yo me he puesto a revisar cifras de los delitos, del narcotráfico, de criminalidad, etcétera, cuando se firmó el convenio de la base de Manta, para ver si es que se justificaba o no la presencia. La impresión que yo tengo es que en esa época los datos de homicidios, los datos de incluso de traslado de aliños de droga no eran tan significativos. Pero pongamos que sí eran significativos y que eso necesitaba. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en Colombia? Salió la base de Manta del territorio ecuatoriano y construyeron 3 en Colombia. Eso daría lugar a pensar que en el Ecuador se llenó de narcotráfico y Colombia se vació. Si ese es el argumento. En realidad eso no ha ocurrido. Y lo que sí ha pasado es que dentro de los datos, bueno, que tú mismo estabas señalando hace un rato, en la ex base de Manta se encontró cocaína, porque sí ha habido una penetración, que ese es un problema muy complicado con el narcotráfico, de la corrupción y de la penetración, no solo en los estamentos del sector público, sino también en los estamentos del sector privado. El lavado no se hace con el sector público, sino que se hace con el sector privado. Y hay unas alianzas muy claras entre ciertos sectores que les conviene acceder a estos recursos que no generan intereses ni nada de ese tipo, y los del narcotráfico que requieren pues lavar esos recursos para que puedan ser usados. ¿Qué sectores serían estos, doctor? Bueno, hay sectores, por ejemplo, vinculados al turismo, en eso ya hay varios estudios que muestran claramente. El sector inmobiliario es otro, que el caso del sector inmobiliario es muy interesante con la crisis que se vivió en el año 2008 de las hipotecas inmobiliarias a nivel mundial, principalmente en Europa y en los Estados Unidos. El sector más afectado fue el sector del narcotráfico. Y eso hizo que se reestructure totalmente la organización del crimen internacional. ¿Y por qué? Porque perdieron muchos recursos, porque hubo una crisis en ese sector, un sector legal, donde se lava muchos recursos y por lo tanto fue muy golpeado el sector narcotráfico. Doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Sí, y además yo quería solamente andar en un tema rapidito, solo para dar ya yo creo que el mensaje final. El mensaje final, yo creo que a todos los ciudadanos y ciudadanas se ha generado este clima de terror, de incertidumbre, justamente porque se filtraron todos estos videos con o sin intención, se filtraron estos videos de la ciudadanía. Con intencionalidad, creo que es claro, ¿no? Sí, no quise decirlo tan claramente, pero bueno. La Constitución Política del Ecuador, en el artículo 51 sobre las personas privadas de la libertad, en su inciso 4, dice: contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. Esto no se está cumpliendo, como muchas otras cosas de la Constitución del Ecuador, y tomar en cuenta de que son seres humanos, de que la idea, como justamente Fernando lo has dicho, es que las cárceles dejen de estar hacinadas, que dejen de estar llenas de presos. Eso es lo más importante. Hay un mensaje final a la ciudadanía, Fernando. Yo creo que si nosotros nos amparamos, como así debe ocurrir con la Constitución, nuestras cárceles deben ser de rehabilitación.
pero para que sean de rehabilitación se tiene que trabajar por lo menos en 3 momentos. Uno primero, que es la reinserción, porque la persona que sale presa sale nuevamente a cometer delitos. Así es. Cuando nosotros vemos en la prensa que una persona fue detenida robando infraganti, qué sé yo, un celular, nos dicen esa persona ha tenido ya 15, 20 veces, ha estado 15, 20 veces presa. ¿Eso qué significa? Que la policía trabajó, que la justicia trabajó, y esos son costos altísimos. Entonces hay que tener reinserción, 1. 2, hay que tener dentro de las cárceles políticas explícitas para que haya capacitación, para que haya entretenimiento, ocio, para que haya producción. Si nosotros hacemos producción dentro de los recintos carcelarios, eso baja los costos de administración y de gestión de la propia cárcel. Y en tercer lugar, a mí me parece que sí hay que hacer una reforma del Código Integral Penal para que no todos los delitos terminen en la cárcel. Perfecto, Muchísimas doctor, gracias, le Fernando. agradecemos muchísimo por sus apreciaciones y sus conclusiones también. Nos veremos en una próxima. Gracias, Un Fernando. fuerte abrazo y muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Fernando. Y para despedirnos nosotros de nuestro programa, quiero comentarles la respuesta que teníamos en Twitter, en Pichincha Comunicaciones, el día de ayer, estimado Andrés. Vamos a recordar lo que decíamos, la pregunta que les hacíamos a ustedes, a nuestros queridos oyentes, el día de ayer. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, de delegar la administración del sistema de salud pública al sector privado? A propósito de nuestra invitada del día de ayer, Karina Banks. Y el 92.9%, bien, por fin, Javi, el 92.9% de nuestros encuestados en Twitter dijo que no, para nada, que no está de acuerdo con delegar la administración del sistema de salud pública al sector privado. El 7.1% dijo que sí, que está muy de acuerdo, de 688 votos. Qué chévere que participe la gente. Oye, Sí, ¿me permites defenderme de lo que me habías adjudicado y dicho? ¿Qué? ¿Qué dije yo? Tú. ¿Yo? Tú eres Carla Coronel, ¿no es cierto? ¿Qué te dije? Que tienes que poner ahora vos la comida. No. La chica de los motes sabemos cuál ¿Qué es, ves? señoras y señores. La chica de los motes se llama Carla Coronel. Cambiemos de Que disco, por nadie favor. lo mienta, Cambiemos por de favor. disco, cambiemos de disco. Tenemos Pero que hacer la pregunta de hoy. yo Tenemos quiero, que- ahí está el doctor Pérez dando palo también. Yo quiero hacer una breve alusión a lo que tú dijiste porque me dieron un poco de palo en las redes sociales. ¿Qué cosa? En relación a que ya no es el doctor Acosta, es el banderillero Acosta. Ah, sí, por Y me favor, has viene dicho, a hablar por aquí favor, de no taurinos. utilices esos argumentos taurinos. Léete La invención de lo cotidiano de Michel Desertó. Pero estás Para hablando que igual. entendamos Términos los taurinísticos. usos y solo Hablemos hablen de mujeres. feminismo. Efectivamente. Con ese argumento yo puedo decir, tú estás poniendo Vamos a esto en mi discutirlo boca. después del programa. Por favor, ubícate. Déjame lanzar. La crisis carcelaria Duro, box, es box. responsabilidad de... Esa es la pregunta para ustedes que queremos que nos respondan en el Twitter de Pichincha Comunicaciones. No se olviden la trivia que todavía está pendiente para el día de mañana. Están los ganadores. La trivia 098-947-0058. ¿En qué año Diana Tamaín fue electa diputada por el movimiento Pachacutic? ¿2004, 2006 o 2010? Pónganos ahí su respuesta. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Ya saben. Así No vamos que- a hablar de